retomo brevemente, el tema de hoy es cómo optimizar las pruebas a motores eléctricos usando una técnica propia de Voltes Pro, que es el análisis de la firma eléctrica o Electrosignature Analysis. Y bueno, les comentaba, me encanta el tema, tengo muchos años trabajando con la marca y directamente con la empresa desde el 2011. Entonces, bueno, nuestra compañía se dedica al desarrollo, diseño, manufactura y finalmente venta de los equipos que son para pruebas a motores. En el seminario anterior hablábamos de una técnica que está dedicada a identificar problemas cuando la máquina apenas la vamos a instalar o cuando tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico porque paró la línea y tenemos posibilidad de hacer directamente una máquina desenergizada. Complementario a esto, el de hoy vamos a hablar de esta tecnología, es para el análisis de las máquinas cuando ya están en operación y que para nosotros ya suponemos que hicimos las pruebas a equipo desenergizado y conocemos la... En Voltes presentamos estas tecnologías, mantenimiento predictivo, la resolución de problemas, la calidad tanto del motor como de la conexión, y no nada más de máquinas eléctricas trifásicas como son los motores jaula de ardilla, sino también la tecnología puede ser aplicada a cualquier máquina basada en bobinas, generadores, alternadores, devanados sueltos, básicamente cualquier máquina eléctrica. Somos una empresa privada ubicada en Connecticut, en Estados Unidos, en la costa este, y bueno, tenemos desde 1983 trabajando diferentes equipos a lo largo de este tiempo, en donde el principal objetivo es que sea una herramienta fácil de usar, fácil de implementar, que sea seguro realizar las pruebas no solo para el operador, sino para la máquina que se está monitoreando y que nos entregue resultados de prueba precisos, repetibles. Aquí una breve reseña de cómo han ido evolucionando los equipos a lo largo de estos años, en donde tenemos desde un equipo análogo que surgió en 1985, que principalmente se desarrolló para diagnosticar bombas sumergibles, con la condición en la que estos equipos están trabajando de manera natural, hablando de en un ambiente con alta humedad, varios cientos de metros de cable desde el punto donde puedo hacer cualquier tipo de medición. Y partiendo de ahí se da todo este desarrollo en donde llegamos a medir incluso de manera automatizada en 2014 con Voltes Pro 5 el diagnóstico o equipo desenergizado, y en el 2015 en una Voltes 2 con un nivel de tensión directamente medido con el instrumento de hasta 1000 volts. Anteriormente nuestro instrumento medía 600 volts. Y aquí nada más para comentarle, esta tecnología que vamos a hablar hoy, la vemos con este instrumento. El único cambio que ha sufrido 9 en el software de diagnóstico para incrementar el nivel de decisión de máquinas que podamos, y con este avance de poder monitorear volts directos, que movimientos que nosotros podemos medir los generadores eólicos, pero desde el pie de la torre. Y ahí nuestra limitante principal era que el voltaje presente eran 609 volts. Entonces, o sea, hasta 1000 volts, esto tenemos de medir no nada más estos tipo de máquinas, sino otro tipo de equipos en voltajes mayores. Y nuestro avance las estáticas, que hablamos anteriormente, se da todo una acción en la manera de hacer pruebas quizás.
circuito del motor, o MA, Motor Circuit Analysis, y la prueba de equipo energizado mediante el uso del análisis de la firma eléctrica o electroanálisis, que es el tema que nos tiene el día de hoy. Que nos va a permitir identificar anomalías en el suministro, conocido como análisis de energía, a través de este voltajes presentes en el sistema que voy a monitorear al mismo tiempo. Entonces, nuestro alcance el día de hoy ubica son capacidades de detección, cuál es el con la reducción sumo en la máquina, obviamente lo que es la detección de problemas, que es como la parte de la condición de la máquina. Esos sistemas pues vienen de... Entonces, nuestros puntos específicos es identificar cuáles son los suministros. Disculpa. ¿Me puedes escuchar, Gloria? Sí. Gloria, comento de que el audio ha estado intermitente durante la última diapositiva. Ya. Tenemos una opción, porque puede ser de que como el internet está un poco lento, hay la opción de que te puedas conectar por teléfono. ¿Sí? Esa sería una siguiente opción si el problema continúa. Por tanto, probamos nuevamente continuar con este mismo audio y si no es problema, sigue cortando, yo te voy a avisar para que podamos comunicarnos por teléfono. Tú llamarías a un número de México. Ya, correcto. Ok. Bueno. Comentaba, los puntos a tratar entonces sería la identificación de los problemas del suministro de energía al motor, ver cómo se van a generar las fallas más comunes por estos problemas y ver o identificar cuáles son las acciones correctivas y detectar las oportunidades tanto de ahorro de energía como de mantenimiento proactivo. Entonces, hablamos de que un sistema eléctrico está compuesto de diferentes elementos y los podemos desglosar en un esquema, en donde tengo la energía básica que llega al sistema, a la subestación o al sistema de subdistribución interno en la planta. Y ahí tengo la segmentación entre sus subsistemas. Sería la energía que alimenta hacia el control y que va a ser la operación del motor, como la energía entrante o calidad de energía. Voy a tener el subsistema del motor y el controlador junto con su cableado, conocido como un subsistema eléctrico, y el subsistema mecánico, en donde voy a tomar partes del sistema del motor con el acoplamiento, la carga y el proceso que genera. Va a generar al ingreso, pero también puede generar señales de realimentación al mismo proceso o al mismo sistema. Y que estas señales, pudiendo ser positivas o no malignas, hacen que el sistema trabaje. Sin embargo, señales de retroalimentación en los donde no se tiene un monitoreo, un mantenimiento o una indicación de comportamiento del sistema, hacer que dañen o que empiezan a meter ruidos en el sistema en general. Entonces vamos a hablar que uno de estos problemas principales es el desbalance de voltaje, hablando del suministro eléctrico, en donde el voltaje al estar balanceado va a degradar el rendimiento y la vida útil del motor. Balanceado en la máquina, en este caso motor,
en las terminales de estator va a ocasionar desbalance no solo del sistema como tal, sino de la corriente con la que va a estar trabajando el motor. Este desbalance fuera de proporción. Vamos a marcar a un número y voy a seguir con el audio por este medio. Hablamos de las causas comunes del desbalance de voltaje. Y te damos el tiempo necesario, Gloria, para que puedas marcar a uno de esos teléfonos, no te preocupes, y tener una mejor. Ok, sí. Solamente me está pidiendo ingresar el ID. Sí. Y con esto ya lo tengo. Y se no tenía ningún inconveniente y ahora puede suceder. Sí, sí. Por eso es mejor tener siempre lo del teléfono como segunda opción. Sí, aquí estoy. Está ingresando. Ajá. Ok, aquí está entrando. ¿Me pide contraseña aparte? Sí, 32 87 66. Ok. Ahí está. Está tardando un poquito. A ver. Y lo raro es que ahora ya el audio parece que está mejor. Sí. Bien. Ok. Continúo por este medio y que se vaya escuchando entonces simultáneo. Bien, de acuerdo. Mientras va ingresando. En lo que va ingresando, sí, porque también está tardando aquí un poco. Bien. Entonces, hablamos de las causas comunes de tener este voltaje desbalanceado. Principalmente, inician las fallas con todos los equipos que son para corrección de factor de potencia. También va a empezar el desbalance o la inestabilidad en la energía suministrada a la planta. O sea, esas señales que van de retroceso en el sistema. Van a iniciar los problemas en los bancos de transformadores y va a haber desigualdad en la distribución de las cargas monofásicas en el mismo sistema de energía. Y finalmente, bueno, problemas entre faz y tierra, de las cuales no se van a identificar estos problemas. Y puede haber circuitos abiertos en el sistema de distribución primario. Los efectos del desbalance de voltaje en el desbalance de la corriente, les decía, cuando llega al motor como tal, se va a incrementar y no es una relación proporcional. El desbalance va a ocurrir en la corriente de 6 a 10 veces más que el mismo desbalance de voltaje. Entonces, cuando tenemos desbalanceo del voltaje en un 2 o en un 3% entre fases, el valor que realmente va a estar recibiendo el motor en corriente va a ser mucho más alto y este incremento, pues lo que puede ocasionar es el desbalance también en la temperatura.
y sabemos que la temperatura pues es lo que mata a nuestras máquinas en la operación. Y directamente en las bobinas, pues lo que va a ocasionar es una falla prematura en el devanado. El desbalance de corriente pues puede tener muchos efectos mecánicos y eléctricos dentro del motor, como es el incremento en las pérdidas, calentamiento, pulsaciones, incremento en las vibraciones, obviamente estrés mecánico, y de aquí lo que sucede es lo que comentaba, va a reducir la vida de la máquina debido al desgaste del aislamiento. El aislamiento puede ser entre las bobinas o puede ser incluso el aislamiento hacia la pared de tierra o a carcasa. Otro punto importante en la energía son los armónicos. Y en este caso no se trata más que de frecuencias a las cuales están trabajando otros sistemas con su operación natural que puedan ocasionar algunas incidencias en la frecuencia natural de operación de la máquina. Hablamos de 50, 60 Hz, en los cuales los armónicos van a ser múltiplos de esta frecuencia, tanto en voltaje como en corriente, y se van a sumar a la señal portadora, a la señal con la que está trabajando nuestra máquina. Al no estar la señal limpia, lo que va a ocasionar es no nada más la distorsión en la forma de onda, que va a ser una señal distorsionada, la señal senoidal, tanto de corriente como de voltaje. La distorsión como tal va a llevar a la ineficiencia en la energía general del sistema, pudiendo ocasionar vibración, resonancia y calentamiento adicional. En este caso, bueno, aquí hablábamos de cosas muy particulares, fusibles con fallo, disparo en cortocircuitos y el efecto que tiene como tal el incremento de la temperatura interna en un equipo eléctrico. Controladores o fuentes de alimentación con fallas, pueden tener problemas en la operación de los generadores, de los transformadores, y en equipo también sensible, tal vez incluso de oficina o en las áreas comunes pudiera empezar a fallar. Factor de potencia, otro tema importante dentro de lo que es calidad de energía, en donde se nos da un estándar que debemos de cubrir como un valor mínimo para no ocasionar que los sistemas que se tengan que trabajar de más para poder producir el mismo trabajo. En este caso, pues lo que va a ocasionar es que no conozco la regulación en Bolivia, pero nos cobran una multa y esta multa obviamente es por tener estos costos adicionales de generación y transmisión. El valor recomendado pues debería estar típicamente entre 0.9 y 0.95. Si está por arriba de 0.95 es muy bueno porque hay algunos casos en donde se llegan a dar las bonificaciones y el llegar a 1 no es recomendado porque entonces entramos en un tema adicional de efecto negativo en la energía que se llama resonancia, que ese es un tema aparte, pero únicamente para comentarlo. Entonces, aquí como resumen, la energía vemos que si no está llegando limpia a nuestro sistema, aun cuando el sistema eléctricamente puede estar balanceado, puede ser confiable, no va a consumir más energía, puede empezar a ocasionar ciertas anomalías, puede presentar detalles durante la operación. Y nosotros en Oltest Pro tenemos el análisis de la firma eléctrica o Electrosignature Analysis, como una prueba a equipo energizado que no pretende reemplazar ninguna otra tecnología, sino complementarla. Complementarla en el sentido de no tener 3 o 4 equipos que hagan lo mismo, sino más bien poder dar una indicación rápida de lo que ocurre en la máquina para poder tomar una decisión certera. ¿Qué es el análisis de la firma eléctrica? Es un término que vamos a usar para identificar una técnica, un procedimiento de recolección de datos de las formas de onda de voltaje y corriente de un sistema eléctrico trifásico o monofásico cuando se encuentra en operación. Y a través de un software de análisis vamos a poder
utilizar estas señales para poder hacer un tratamiento especial. La prueba se realiza a través de transformadores de corriente y puntas de voltaje desde el tablero. Aquí no necesito ir a la máquina a hacer ninguna toma de lecturas. Utilizo el motor como un sensor para evaluar la parte eléctrica y mecánica del motor desde el tablero. ¿Qué es esto? Voy a tomar las señales con las cuales está trabajando mi motor, sin importar la cantidad de metros de cable que me separen desde el tablero hasta la máquina, y voy a utilizar esas señales posteriormente de modulárnoslas para poder hacer un análisis espectral. Aquí voy a poder identificar qué tipo de fallas se está generando o cuál es la anomalía que se está presentando, y voy a poder filtrar las señales relacionadas con la carga. Se utiliza mucho para analizar los equipos y su condición al momento, pero también por la capacidad que tiene, puedo crear tendencias o comparativos de condición de máquinas similares o de la misma máquina en el tiempo. Y obviamente esto pues está enfocado a lo que es monitoreo de condición o mantenimiento predictivo. Me va a permitir ver la eficiencia y el rendimiento del motor al momento de hacer la prueba en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Voy a ver toda la velocidad de operación del motor y las frecuencias asociadas a los elementos que componen el sistema. El software va a utilizar la transformada rápida de Fourier para poder identificar cuáles son las señales provenientes de la energía, cuáles son las señales provenientes de la máquina y cuál es la calidad de esta. Y aquí algo importante, hay sistemas que realizan algo que se llama MCSA o análisis de corriente, Motor Current Signature Analysis, que no es más que evaluar una sección de lo que estoy comentando. Es únicamente hacer la captura y demodulación de las señales de corriente para identificar las fallas en el motor y saber si el motor, el acoplamiento o la carga tienen alguna anomalía o la condición es buena. Aquí el análisis de corriente solamente involucra la máquina, con lo cual nos deja un poquito ciegos, por así decirlo, a saber si la condición de anomalía se presenta por la misma máquina o por la energía que está ingresando a la máquina que la hace que se desbalancee de cierta forma y que presente en forma de vibración, incremento de temperatura o algún otro desbalance la condición actual. Entonces, es importante mencionar que el análisis de corriente está bueno, está bien indicado, pero nos gusta complementarlo simultáneamente con el análisis de voltaje. Y eso lo hace el ESA. ¿Cómo funciona el ESA? Yo dentro de mi planta tengo una serie de sistemas que están o no acoplados entre sí a través de bandas, cajas de engranes, ventilador, la turbina. Bueno, cada uno de estos elementos va a tener una frecuencia natural de operación. Y esta frecuencia se va a deber a su diseño y a la energía con la que está trabajando. Si por alguna razón esta energía o este sistema no está alineado, no está balanceado o la energía no está llegando adecuadamente, yo voy a tener diferentes formas de onda y diferentes frecuencias que me lo van a poder indicar. El ESA lo que va a hacer es capturar la condición en la que están trabajando, a través de voltaje y corriente, empezar a hacer todo el análisis. Voy a poder identificar las fallas, les decía, eléctricas y mecánicas. Y una ventaja que hemos encontrado contra el análisis de vibraciones, que no trata de reemplazarlo, sino de ser como un pasito adelante antes de entrar a vibraciones, es poder relacionar la toma de datos de corriente y voltaje directamente de lo que ingresa a la máquina. Esto es lo que comentaba en un inicio, tomar el motor como un sensor y respecto a cómo se modulan las señales de corriente y de voltaje internamente, poder analizarlas y saber cuál es la frecuencia que está ocurriendo con falla. En el análisis de vibraciones lo que tengo es
un sensor externo que tengo que colocar en la máquina y ese sensor me convierte un movimiento mecánico a una frecuencia específica que me lo traduce en una señal eléctrica. Entonces, LSA lo único que hace es me salto el paso de tener un sensor y tomo las señales directas que vienen del motor y no solo en el motor, sino en todo el sistema, aguas abajo y aguas arriba, si así lo necesito. Entonces voy a tener una serie de señales análogas que voy a traducir a señales en el dominio de la frecuencia, en donde voy a poder identificar picos a los que ocurre la operación de un elemento en especial. ¿Cómo lo voy a ver? En un espectro, ya sea de alta frecuencia, como el que estamos viendo aquí, tanto de corriente como de voltaje, con capacidades específicas. En este caso, nosotros tenemos la capacidad de hacer la captura de datos hasta 5000 Hz, en donde puedo ver simultáneamente picos que ocurren en voltaje y en corriente para saber la fuente. Y un espectro en baja frecuencia, en donde voy a tener también una característica de captura de hasta 120 Hz, en donde identifico todo lo que viene interno en el motor. Entonces voy a hacer análisis en alta y en baja frecuencia. Voy a poder identificar problemas, les decía, relacionados con la energía, con las conexiones, temas de vibración, alta temperatura, no como una medición directa de la temperatura, sino su efecto, problemas con los rodamientos o los valeros, problemas de excentricidades en el rotor, estator, acoplamientos, desbalanceos, problemas con la carga, problemas con el controlador de frecuencia variable y básicamente todo lo que ingresa a este sistema. ¿Cómo se hace? A través de la identificación de la frecuencia de operación natural de cada elemento, tratando de identificar cuál es la frecuencia central de falla. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de falla, tanto estáticos como dinámicos, el estator, el rotor y desbalances. Y tengo los patrones de frecuencia central. Algunos de ustedes identificarán que esta tabla es la que utilizamos igual en vibraciones. ¿Qué es lo que requiero? Pues identificar esta frecuencia central de falla para poder ver un patrón. Un patrón que me determine si existe una excentricidad y si existe, si es mecánica o si es dinámica. Y para esto necesito información específica sobre el sistema. La velocidad de operación de la máquina, muy importante que se haga al momento de la toma de lectura. Sabemos que hay muchos sistemas que trabajan a diferentes niveles de carga y que pueden o no presentar problemas en esas condiciones. Puede ser que al incremento de temperatura identifiquemos algo en particular, entonces es importante esta velocidad de operación natural al momento de la prueba. Si no se tuviera, se puede utilizar el dato de placa. Y aquí importante, me dice, necesito ranuras del estator y barras de rotor, o sea, la cuenta de cuántos hay. Para poder hacer un cálculo, y esto lo hace generalmente el software, ya no lo hacemos manual, aunque, bueno, hay el caso en donde lo podemos llegar a calcular para identificar visualmente que está presente cierta falla. Y sabemos que es difícil contar esta información. Sin embargo, ya tenemos softwares que son bastante avanzados para ingresar información mínima sobre el sistema que vamos a monitorear después de haber hecho la captura, que me van a permitir identificar más o menos la cuenta de estos datos y saber si se corrobora o se tiene que confirmar con un dato adicional la falla. Para el caso, por ejemplo, de fallas en rodamientos, que son uno de los temas pues, principales de mantenimiento que nos cuestan mucho tiempo y mucho dinero, sobre todo en paros imprevistos o en paros programados, porque hay prácticas todavía que hemos visto en donde se indica que a fin de año vamos a sacar los motores que son importantes o que no podemos sacar durante todo el año y entonces en ese periodo de tiempo que puede ser 15 días, una semana, vamos a hacer cambio de rodamientos, vamos a limpiar, vamos a aplicar barniz, vamos a secar y los vamos a meter nuevamente a operación.
Las causas de falla en rodamientos, aquí lo podemos ver en esta gráfica de pastel que me van a decir que puede ser debido desde a la operación o maltrato inadecuado de los elementos desde que los tenemos almacenados, no solamente durante la instalación. Puede ser debido a la lubricación con un alto grado de porcentaje y también a la cuestión operativa, exceso de paros y arranques y tal vez una mala selección o una selección inadecuada del elemento. Pero aquí lo que me indica es que el 68% de las fallas en estos rodamientos se puede producir inmediatamente después de la instalación. Entonces tenemos una probabilidad de falla muy alta al hacer el cambio de estos elementos. Cada uno de estos elementos va a tener, obviamente, una frecuencia de operación natural. Y esta frecuencia, bueno, va a estar dada por el fabricante. Y en estos espectros que hemos estado viendo los vamos a poder ubicar de manera más fácil. Sabemos que los rodamientos van a fallar de acuerdo a 4 etapas que se han establecido, en donde cada etapa va a poder identificar la frecuencia en la que podemos visualizar las frecuencias de falla, el porcentaje de vida útil que le queda y si existen o no existen algunas indicaciones adicionales de la posibilidad de falla. Sin embargo, vemos que a partir de la etapa 2, el porcentaje de vida útil es muy bajo, o sea, ya estamos hablando de 10%, y la frecuencia de identificación de la falla está entre 500 y 2000 Hz. En un espectro en alta frecuencia con equipo dedicado, obviamente podemos tener a lo mejor un rango mucho más alto. Aquí lo que me interesa es identificar la falla de estos elementos de manera proactiva. Entonces, si yo identifico frecuencias centrales de falla en un rango de entre 500 y 2000 Hz para la operación de un elemento rodante en particular, yo ya tengo una alerta. Y mi alerta me dice que puede fallar ya o en poco tiempo, dependiendo del tipo de operación que tenga esta máquina. Entonces, ahí es donde tengo el tiempo suficiente para poder reaccionar. Aquí todas las fallas van a tener un periodo de gestación, o sea, un tiempo en el cual se van desarrollando. Y aquí en este punto, en donde tú ya tienes una indicación, es muy fácil notarlo cuando ya se va desarrollando aceleradamente. Pero es muy difícil identificarlo antes de que se empiece a desarrollar. Obviamente entre una prueba y otra pueden cambiar mucho las condiciones y lo ideal sí es crear tendencias, pero lo mejor es poder identificarlas y empezar a discriminarlas de manera rápida y de manera efectiva. Y de eso es de lo que se trata el SA, de que con una prueba rápida puedas llegar a saber cuáles motores están presentando anomalías, de qué tipo y en qué nivel de severidad se encuentran para poder tomar acciones correctivas de acuerdo a la operación de la máquina, a la importancia en el proceso y obviamente a los costos relacionados con cualquier eventualidad que se tuviera. No queremos que suceda un evento imprevisto que ocasione costos adicionales y que pudiera ocasionar algo adicional no solo al proceso, sino a los operadores. Entonces, se trata de identificar las fallas de manera oportuna y esta es nuestra herramienta, es el instrumento más portátil del mercado que realiza no solo la toma de datos para calidad de energía del sistema del motor, sino también para la salud del motor, mecánica y eléctrica, y la carga impulsada. Es un instrumento que pesa menos de 2 kilos, incluyendo los accesorios. Aquí estamos viendo en la pantalla un accesorio que es especial para no tener que abrir el panel en donde voy a hacer el monitoreo, que esto también ocasiona un riesgo adicional de estar expuesto a un sistema energizado y el tema relacionado es la incidencia del arco eléctrico. Pero incluso con las ondas de corriente portátiles o de voltaje, el instrumento no pesa más de 2 kilos.
Es un colector de datos. Si se fijan en la pantalla, pues no voy a ver gráficos, no voy a ver diagramas fasoriales o toda la relación de la información que estoy capturando. Precisamente me interesa capturar de manera rápida voltaje, corriente, almacenar y posteriormente, si requiero hacer un análisis exhaustivo, pues lo hago a través del software y de modulación de las señales. Puedo descargar la información inmediatamente si llevo mi computadora a través de una aplicación Bluetooth o puedo descargarlo otra vez de una tarjeta SD de memoria. Tengo algo patentado en la tecnología que se llama Verify Connections o un botón de verificación de conexiones. Sabemos que muchos sistemas incluso no están identificados con la secuencia de fase con la cual están conectados. En este caso, aquí me puedo auxiliar de esta herramienta, presionando el botón una vez que yo tenga conectados mis 3 fases de voltaje y las 3 de corriente, me va a decir, está la secuencia de fase bien conectada en voltajes y corrientes o tienes alguna terminal erróneamente conectada. Voy a poder probar casi todos los motores hasta 600 volts y también voy a poder hacerlo hasta 1000 volts, como ya les comentaba en el último avance que tenemos. Voy a poder probar generadores, transformadores, básicamente todos los equipos que están basados en bobinas y de manera automatizada poder generar un estado de condición de la máquina. Está diseñado sí para preventivo o predictivo o monitoreo basado en la condición, pero también para la inspección de la energía que llega, para la resolución de problemas y para saber si tengo que tomar una decisión de reparación, cambio o mantenimiento del sistema. Esto obviamente lo que pretende es reducir los costos asociados con la operación del sistema como tal. Si yo voy al campo y llevo mi instrumento con mis 3 puntas de voltaje y mis 3 transformadores de corriente, dependiendo de la corriente nominal con la cual trabaja el sistema que voy a medir, o agarro unos TCs estándar, lo único que yo voy a verificar en el instrumento previo a la toma de datos son 3 pantallas que se hacen a través del setup, que es el botoncito que tengo aquí abajo, y del botón admin. Voy a conectar mis 3 terminales de voltaje y de corriente, enciendo mi instrumento con la tecla verde y presiono que me muestre cuál es la captura de voltajes que va a hacer entre fase y fase. ¿Por qué? Porque me interesa analizar el sistema. Si yo quisiera analizar calidad de energía, entonces pudiera seleccionar entre fase y neutro o algún otro tipo de conexión. La frecuencia que voy a escoger va a ser entre 22 y 200 Hz. Esto con la idea de abarcar el rango de la frecuencia de línea de operación de mi sistema o de mi motor, junto con todos los demás elementos que van a generar frecuencias naturales. Entonces, aquí voy a abarcar no solo el motor, sino también el sistema, su acoplamiento y la carga. Y que me muestre que las lecturas siempre son positivas. Aquí yo no le he dicho al instrumento ningún ID, no le he dicho qué tipo de máquina voy a conectar, si es un motor o un transformador, si está conectado en delta, si está conectado en estrella. Aquí lo único que estoy especificando es, voy a hacer una captura entre 3 fases para un sistema trifásico que esperemos que esté balanceado. Verifico conexiones e inicio el monitoreo de datos, ya sea para calidad de energía del motor o para datos de captura, y esto es ESA, la captura de datos del motor. Una vez que ya está almacenada la información en aproximadamente 60 segundos, se toma un flashazo o una imagen rápida de la energía junto con la captura de todas las señales de voltaje y corriente. Les comentaba, lo puedo descargar a la máquina a través de un sistema Bluetooth o a través de la tarjeta SD, o incluso ya hay una opción de descargarlo con una conexión USB. Y en el software, que aquí es importante mencionar que sí se requiere para fines de diagnóstico o de identificación de condición, voy a ver esta pantalla.
en donde me va a indicar qué tipo de equipo provee. Voy a seleccionar cualquiera de los disponibles, comentándoles que todos los que se muestran aquí están habilitados para generar reportes automatizados. Entiendo que hay otras tecnologías en donde si tú quieres hacer una prueba a un variador o un generador, tienes que comprar un módulo adicional que habilite la opción en el instrumento de capturarlo y en el software para analizarlo. Aquí, bueno, en Altes Pro, todo lo que se ha ido desarrollando se ve incluir y al momento, bueno, podemos probar equipo de inducción, motores síncronos o sincrónicos, variador de frecuencia o controladores de frecuencia variables, transformador, generador, equipo en corriente continua o en corriente directa y generadores asíncronos. Voy a poder medir no solo corriente, como decíamos, el análisis de corriente, sino también corriente y voltaje. Entonces, lo único que hago es seleccionar qué máquina es, cuál de los dos quiero analizar. Por supuesto, la captura la va a hacer simultánea, corriente y voltaje, y yo voy a decidir qué analizo. Y posteriormente, lo único que requiero, ya cuando descargué la información al software, es indicarle de qué capacidad es la máquina, cuáles son las RPMs nominales, el voltaje y la corriente también nominal. Si es la única información que tengo, con eso el software puede empezar a trabajar. Y si tengo información adicional sobre el equipo accionado, qué tipo de encerramiento o enclosure tiene el motor, también lo puedo hacer. Selecciono. Le digo, ok, terminé de especificar. Y automáticamente me va a mostrar la pantalla de resultados. El software tiene muchos años en desarrollo, desde el 2006, y a la fecha, todos los equipos que se han ido agregando aquí tienen sus propios algoritmos de cálculo de frecuencias de fallas. Las frecuencias de falla obviamente están relacionadas con la información que se introduzca. Por lo tanto, esto es crucial para tener un diagnóstico certero. Cuando esta información es correcta, lo que yo voy a ver en mi panel de resultados va a ser el resumen general de la condición. En este caso, desde el factor de potencia, la corriente, el voltaje y el nivel de carga que maneja y si está adecuado o no. El voltaje con referencia a tierra, la conexión, el rotor, el estator, el entrehierro, la distorsión armónica, desalineamiento o alineación, los rodamientos o cojinetes, y lo que dice abajo, lo primordial, sería como el resumen. O sea, ¿en qué me debo de fijar? Aquí me dice, existe una operación dudosa y veo dos áreas de oportunidad, que es el factor de potencia menor a 0.85 y problemas potenciales con los rodamientos. Tengo dos indicaciones que quiero hacer aquí, en donde me dice el nivel de carga y me da el porcentaje de carga al momento de la captura de datos y el rotor. Y en el caso del rotor tengo un C1. De acuerdo a las tablas que se utilizan en la parte mecánica, hay 7 niveles de severidad para el rotor. El software ESA va a hacer ese cálculo y me va a indicar en qué nivel de severidad se encuentra el rotor también, indicándome desde un C1, está bien, no hay ningún problema, hasta un C7 en donde me dice existen múltiples barras fracturadas o rotas, urgente reparar. Y un avance que tiene el software es precisamente mostrarme el resumen de la energía, pero indicando la carga y la eficiencia del motor. Esto para temas de ahorro de energía o de gestión de los costos por energía va a ser muy bueno porque voy a poder ver si algún equipo está sobredimensionado, subdimensionado o puedo tener alguna oportunidad de mejora. ¿Cómo lo voy a ver mecánicamente en cuestión de fallas en los espectros que les mostraba al principio? Este es el espectro en alta frecuencia y lo que veo de mi lado izquierdo es mi línea de frecuencia del equipo monitoreado. Y tengo cursores que me van a indicar si existen frecuencias armónicas y voy a poder ver si están presentes en voltaje o en la corriente. Por ejemplo, aquí encuentro este par de picos y este par de picos que son igual coincidentes en la corriente y por lo tanto yo puedo ver que el efecto que hay en voltaje
que está en un nivel, digamos, medio, para no hablar de porcentajes o de valores, dentro del espectro de corriente se ha amplificado un poco. Por lo tanto, aquí veo que estos picos vienen relacionados al suministro eléctrico y se están incrementando, como decíamos en un inicio, dentro de mi subsistema mecánico del motor. Aquí nada más para hacer la indicación de cómo lo identificaría, de dónde vienen estos picos. Ahora, para la identificación de una falla, lo que hace el software es identificar y calcular la frecuencia natural de operación del elemento que yo mande llamar, por ejemplo, en este caso una excentricidad estática, que está identificada aquí como SE, y las líneas rojas vienen en pares, bandas laterales asociadas a la frecuencia central de falla de la excentricidad estática. Si estos picos coinciden, obviamente me va a decir, está presente el nivel de excentricidad y bueno, me va a dar cierta recomendación. Y si se fijan aquí, esos picos están presentes en corriente, pero no en voltaje. Lo que me quiere decir es que la falla viene de la excentricidad estática, que es una anomalía propia del sistema, no del suministro eléctrico. Falla en rodamientos, bueno, indicábamos, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, voy a tener frecuencias en etapa 2 desde 500 hasta 2000 Hz. Por arriba de 2000 Hz voy a tener ya una frecuencia de falla en etapa 3. En este caso me dice, están presentes en el espectro de corriente y están en 2500 Hz, por lo que puedo confirmar que se encuentran en etapa 3. Y aquí, que yo encuentre la indicación de la frecuencia de falla en rodamientos para esta técnica en particular, no me importa tanto la magnitud, más bien la coincidencia de la frecuencia de falla con que existen esos picos. Que existan los picos a esa frecuencia, que es una frecuencia con decimales, o sea, no es un número entero, me va a decir la frecuencia está presente, se confirma la falla. Y lo único que vamos a ver es qué tipo de falla es, ¿no? O sea, si están fracturadas las pistas o el elemento rodante mismo tiene alguna fractura o un pitch, como le llaman. Falla de rotor, lo voy a ver en un espectro en baja frecuencia, en donde ubico la línea de frecuencia natural de operación de mi sistema, y de acuerdo a la fórmula que les mostraba al inicio, me dice, voy a encontrar bandas laterales a la frecuencia de paso de polos con cierta magnitud. Y para el caso de la frecuencia de falla en el rotor, sí voy a tener niveles de severidad, y este nivel de severidad es igual, o sea, para la etapa 1, 2, 3, hasta el C7, en donde por debajo de mis 60 decibeles voy a encontrar barras en buenas condiciones, y por arriba de 60 y hasta 100 decibeles, bueno, ya voy a tener el nivel de severidad. Cuando yo encuentre bandas laterales con cierta magnitud coincidentes a la frecuencia de paso de polos, el software va a tener la capacidad de indicarlas y me va a indicar también cuál es la magnitud que tienen, cuál es el nivel de gravedad, cuál es la condición o la evaluación del estado del rotor y si existe o no alguna acción correctiva recomendada. Para el análisis de energía, bueno, voy a tener no solo un instrumento que me capture voltajes y corrientes, sino también voy a tener un registrador de datos convencional como un analizador de redes eléctricas con ciertas características propias que lo hacen portátil y que me va a permitir registrar armónicos, por ejemplo, del orden 65 o registrar formas de onda con eventos de hasta menos de medio ciclo y poder documentar toda esta información también a través de algo muy automatizado en donde voy a poder comparar si hago un mantenimiento a la línea eléctrica o si hago un cambio de máquina, el antes y el después. Entonces aquí lo único que quiero mostrar finalmente es dentro de un sistema de motor, tengo la energía que llega al sistema, su control, las conexiones,
el cableado, el estator, el rotor, el entrehierro, aislamiento, rodamientos, vibración, alineación, carga y el controlador de frecuencia variable. Y las tecnologías más convencionales utilizadas pues son de vibración, de infrarrojo, ultrasonido, voltaje y amperaje y el análisis de la firma eléctrica, que es el que estamos comentando hoy. El verde va a ser por una indicación temprana, en donde puedo identificar una falla cuando apenas inicia o la condición de que el motor está bien. Y el amarillo, que la tecnología como tal puede detectar la falla, pero es difícil generar una tendencia o no la va a poder identificar cuando apenas inicia, cuando apenas se está desarrollando. Entonces vemos áreas de oportunidad y por eso desde un inicio les comentaba, esta tecnología no pretende reemplazar o desplazar ninguna otra, es más bien complementaria y la fortaleza que realmente tenemos es en la condición del rotor, es uno de los equipos más certeros para identificar fallas en rotor, pero también para poder hacer una toma de lecturas única que me monitoree y me dé la condición de todos estos elementos del sistema en una sola toma de datos y que yo posteriormente pueda decidir, salió un problema de rodamientos, salió un problema de alineación, salió un problema de la energía. Bueno, entonces en este sistema ya me voy a enfocar a hacer con otra tecnología complementaria o con otro tipo de diagnóstico o algo más especializado, ahora sí, un monitoreo puntual. Generalmente cuando tenemos problemas en rodamientos, lo que dice nuestra tecnología es, encontré problemas de rodamientos, si quieres verificar, ve con el análisis de vibraciones. ¿Cuál es la percepción general de este tipo de pruebas a motores? Normalmente se considera que es costoso, que se requiere entrenamiento exhaustivo, que es caro de mantener tanto el software como el instrumento, hablando de actualizaciones, servicios, también el tener que mandarlo a certificar o a calibrar, y que la capacitación, aunque sí tiene que ser continua, porque hablamos ya de un sistema o de varios sistemas de diferentes tipos en los que el técnico tiene que conocer pues, la operación y las causas que están relacionados, todos estos elementos van a hacer que de repente seamos un poquito renuentes a implementar una nueva tecnología. Pensamos que para que sea exitoso un programa para pruebas, se requiere realmente justificarlo e implementarlo al 100 para que realmente empiece a funcionar. Y esto obviamente pues va a requerir altos costos, mucho tiempo desde especificar la tecnología hasta que alguien aprenda a utilizarla, implementarla y nos entregue los primeros resultados. Y pues de repente también tenemos el problema del personal, que en nuestras áreas de mantenimiento hay gente que tiene muchos años de experiencia trabajando y además trabajando en las mismas áreas o en la misma compañía, pero de pronto con las nuevas generaciones tenemos personal que va y viene en diferentes áreas, en diferentes plantas e incluso en diferentes compañías, que se lleve el conocimiento y de repente los equipos se quedan ahí botados precisamente por no tener quien los pueda manejar. Oltest Pro lo que pretende es tener un equipo que puedan implementar desde ya, que la confiabilidad eléctrica de los motores se conozca con el primer barrido que se haga a los motores seleccionados y que no sea costosa la implementación. Digo, siendo un equipo que ronda los $25,000, por dar un número en general, o sea, hablando de las pruebas dinámicas, desconozco el precio exacto puesto en Bolivia, pero más o menos, que la implementación, que la toma de datos y que el análisis realmente se dé en el corto tiempo. Hablamos de que la operación del instrumento se puede llevar a cabo en un entrenamiento de aproximadamente 8 horas y el acompañamiento que sea posterior a que empiezan a tomar los datos y hacer un análisis es en conjunto. Lo hacemos a través de un sistema de soporte en donde tanto nuestros distribuidores como nuestra área técnica está disponible para resolución de cualquier consulta.
Y además, bueno, contamos con entrenamientos que sí están especificados o son específicos de la tecnología, en donde cabe mencionar que para el área de motores eléctricos no hay como tal una certificación, y lo que nosotros podemos ofrecer es una acreditación internacional que les permite manejar la tecnología, no el instrumento, sino lo que arroja el instrumento para poder hacer un análisis en el tema de monitoreo de máquinas eléctricas enfocado a lo que es mantenimiento predictivo. Si tuvieran más dudas o comentarios respecto al entrenamiento, podemos comentarlo posteriormente. Pero bueno, a final de cuentas es darles un vistazo de lo que podemos lograr con una tecnología que en 3 minutos de captura de datos la descarga en menos de 30 segundos y el análisis automatizado con la información básica se da en menos de 10 minutos, obviamente es acortar el tiempo que me voy a tardar o que voy a invertir en cada máquina para conocer su estatus inicial. Y de ahí, pues iniciar con mi selección de qué máquinas voy a monitorear al año, cada 6 meses o de manera más frecuente. Por mi parte, únicamente preguntar si hay alguna consulta específica que quieran que comentemos